Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy, usted y yo nos vamos a informar sobre la historia de la radio y la televisión en el mundo. Y para ello hemos invitado a nuestro investigador científico, el profesor Orlando Chirino. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Profesor, yo creo que lo primero que a ese televidente le interesa es cómo comenzó la radio en el mundo. Ok, es algo muy interesante que estemos en una estación de televisión y de radio también, porque aquí también hay radio, hablando de la historia de la radio y la televisión. Esa historia es algo fascinante. Primeramente, tenemos que mencionar en el año 1865 a un inglés que se llamó James Clerk Maxwell. Este señor inglés que se llamó Maxwell fue un señor que era un científico británico, y ese científico por primera vez empezó a hacer cálculos matemáticos sobre las ondas electromagnéticas. O sea, la luz, por ejemplo, se propaga a través de ondas electromagnéticas, y también pues las ondas de radio y otras señales también de ondas electromagnéticas. Y estas son simplemente ondas que se propagan y que tienen un componente eléctrico y un componente magnético, y que pues viajan a través de el vacío, pero también a través del aire, a través de la atmósfera y todo. Él hizo todos sus cálculos. Todo era a nivel matemático, o sea, todo era teórico. Y unos cuantos años después, un alemán que se llamó Heinrich Hertz, él leyó lo que había escrito Maxwell y lo llevó ligeramente a la práctica. Y decimos ligeramente a la práctica porque él hizo un equipo transmisor, una cosa muy rústica, muy primitiva cuando se compara con lo que ha avanzado la radio y la televisión. Y entonces él tenía un circuito donde había un embobinado y había también un capacitor o un condensador. Y entonces tenía su pequeñita batería rústica de aquella época. Y entonces lo que hacía él, que cada vez que él encendía el circuito, se producía una chispa entre dos punticos. Entonces, a una pequeña distancia de donde se producía la chispa, donde tenía él su pequeñito generador de radio, en este caso, él tenía una antenita que era redonda y tenía dos punticos. Era una antenita pequeñita que tenía un diámetro de 7 o 8 centímetros nada más. Y entonces lo que él notaba es que cada vez que se producía la chispita eléctrica, se producía también una chispita eléctrica en su antenita que no estaba conectada a ningún circuito. Bien interesante. Y lo que esto demostraba es que las ondas electromagnéticas de la chispa eléctrica se transmitían a través de el aire, entraban a su alambrito y entonces producían ahí una onda eléctrica, en este caso, que producía una chispa igual a la chispa que se producía en su pequeño generador. Entonces, así fue como él descubrió y vio de manera práctica cómo es que se podía transmitir sin alambres una señal electromagnética, en este caso, y por esa razón, a la unidad de frecuencia, que es un ciclo por segundo, se le llama Hertz, en honor a él. Pero él fue en realidad el que inventó la radio, ¿o no, hay otra persona que fue la que inventó la radio? No, él solamente inventó ese tipo de contacto. Él demostró con esos equipos tan rústicos que las ondas electromagnéticas podían propagarse sin necesidad de tener ninguna conexión física, sino a través de el aire. Entonces, ¿quién realmente inventó la radio? ¿Okay? Esto es algo que es muy interesante porque históricamente hay ciertas versiones. El padre de la radio se le conoce como Guillermo Marconi, o sea, un italiano, un científico italiano que hizo sus primeros pasos en la radio, y él pues se le conoce como el inventor de la radio. Pero yo quiero aquí aclarar y hacer justicia histórica, porque algunos de nuestros televidentes que nos están viendo pueden conocer sobre esto. Y yo quiero hacer justicia histórica porque
la idea de la radio, como la concibió Marconi, esa idea la había tenido también mucha gente. Pero Marconi, que también era un genio, y era un genio también en la cuestión de las finanzas, se adelantó a todas esas personas. Y una de las personas a las que él se adelantó fue Nikola Tesla. Tesla era un gran científico también de origen croata, de Croacia, que vivió en los Estados Unidos, y él también hizo muchos inventos y tenía también la idea de la radio, pero nunca lo llevó a cabo ni lo hizo patente. Tesla era un individuo con una mente muy errática, entonces él tenía muchos inventos en su mente, pero a Tesla le debemos una cosa, y es los sistemas de luz eléctrica, porque fue Tesla el que, en oposición a Edison, habló de que la manera de electrificar al mundo era usando la corriente alterna, mientras que Edison hablaba de la corriente directa. Y la corriente alterna es la forma de electrificar al mundo porque es la corriente que puede transformarse y recuperarse la pérdida que tiene al pasar por los alambres. Pero entonces, a mi nivel se conoce más de Edison que de este otro señor. Porque Edison hizo otros inventos, pero Edison quería electrificar con corriente directa y Tesla demostró lo contrario y esto lo ganó Tesla. Y gracias a Tesla el mundo está electrificado a través de la corriente alterna. La idea de la radio la tuvo él también, pero no la llevó a cabo. ¿Y cuándo por primera vez se hace ya el experimento del desarrollo de la radio? Marconi otra vez, ya Marconi en el año pues 1901, entre 1899 y 1901, Marconi comenzó a hacer sus experimentos y ya fue en el año 1901, para diciembre, específicamente 11 de diciembre de 1901, Marconi realiza la primera transmisión transatlántica de radio. Pero hay que aclarar que esto era telegrafía inalámbrica. No era voz, sino que se mandaban señales telegráficas. Y ese día memorable que mencioné, de ese año 1901, pues Marconi completó una transmisión de telegrafía inalámbrica, radio, pero en forma telegráfica, desde Cornwall, en Inglaterra, hasta la isla de Terranova, en Canadá. Estuvo varias horas haciendo el experimento y lo único que se transmitió telegráficamente fue la letra S. Se hicieron muchísimas transmisiones de la letra S y desde Inglaterra hasta Canadá y se captaron. Entonces, hay que ver que ahí está, tuvo que tener en cuenta la curvatura de la Tierra. Exacto. Eso sería lo más difícil. De hecho, él ni siquiera conocía cómo funcionaba la ionosfera, que es la que permite esas comunicaciones a larga distancia, que la podemos mencionar un poquito más adelante, pero sin embargo lo logró. Y entonces él logró la transmisión esa, y claro, con unas antenas enormes que puso de esta parte del Atlántico y del otro lado también, pero logró transmitir por primera vez la letra S y utilizando equipos de transmisión del tipo de chispa también. Eso es muy importante porque se usaba un circuito donde había resistencias, condensadores embobinados y también había una fuente eléctrica, pero la llave de la cuestión era producir chispas eléctricas, y estas chispas son las que generan corrientes electromagnéticas. Así que, y de hecho, ese sistema se siguió usando muchos años después en barcos también. O sea, estas transmisiones con chispas de lo que era la radio telegráfica inalámbrica. O sea, la telegrafía fue lo primero que existió. La telegrafía inalámbrica. De hecho, ya cuando ocurrió, por ejemplo, el desastre del Titanic, que nosotros nos acordamos todos, que esto fue en abril, el 15 de abril de 1912, ya estos barcos tenían telegrafía inalámbrica, y ese fue el problema, que el Titanic mandaba la señal y entonces pues no se recibía de la manera correcta en el otro lugar, y entonces simplemente por eso no llegó a tiempo la ayuda, pero ya los barcos tenían el sistema de telegrafía inalámbrica. Todo eso está muy bien. Ahora hay una realidad, la voz. Exacto. Hasta ahí todo tiene su lógica, pero la voz, ya la transmisión de mi voz a través del Atlántico, que llegara de Europa a Estados Unidos, ¿cuándo eso se logra? ¿Cómo se logra eso? Bueno, es una gran pregunta. Al mismo tiempo que la telegrafía inalámbrica se estaba usando, ya un científico norteamericano
estaba haciendo investigaciones en Estados Unidos para lograr insertar la voz en la transmisión de radio. Y ese fue el científico Lee De Forest. Lee De Forest inventó algo que fue lo que permitió ponerle voz a la radio, y es la válvula al vacío. Lo que le decíamos nosotros en Cuba el bombillo, el tubo. O sea, el primer tubo se inventó en el año 1907 y se llamó audión. ¿De qué tamaño era ese tubo? Bueno, era un tubo de tamaño normal, o sea, no era un tubo muy grande, era un tubo que sería más o menos de este tamaño. ¿De cristal? Sería, sí, el mismo tubo que después se diversificó y se convirtió en muchos tipos de tubos diferentes, pero el primero que él hizo fue el audión, y el tubo ofrece una ventaja, que el tubo ofrece amplificar la señal. Entonces lo que uno hace simplemente, y en eso se basó la radio y la televisión después, es que un generador genera una onda que es la onda portadora, una onda eléctrica que es la portadora, y sobre esa onda se monta entonces, en este caso, la voz, porque es lo que estamos hablando, y sin caer en detalles técnicos que compliquen la cosa, porque no tenemos tiempo, es simplemente montar esa señal de esa voz, que al principio se hacía de una manera y después, según se desarrolló, se usaba lo que se llamó y se llama amplitud modulada, que es el carrier o la onda portadora. Usted le monta la señal de la voz arriba, modulando la intensidad que tiene esta onda, y esta es la amplitud modulada. Y a Lee De Forest y a otros se le deben el hecho de que la voz haya llegado entonces ya, y ya no solamente era la transmisión telegráfica inalámbrica, sino la transmisión de voz. Bien, ¿cuándo es que todo eso ya se conjuga y se crea la primera estación de radio? Okay. Porque hasta ahí el mundo desconocía eso, o sea, oían las noticias, salían en los periódicos de aquel momento, pero ¿cuándo eso se crea hoy, se inaugura hoy la primera estación de radio? A través de muchos lugares, esto se esparció, todos estos experimentos, y había muchos radioaficionados que todavía existen, de los cuales yo soy uno de ellos, pero moderno. Y entonces se hacían muchos experimentos, y esto se concreta ya específicamente en noviembre de 1920, cuando la primera estación de radio comercial del mundo surge y empieza su programación regular en Pittsburgh, en Pensilvania. Y esta estación se llamó KDKA. Primero que en Europa. Sí, sí. Estados Unidos fue pionero en la radio y en la televisión. Entonces, comenzó la KDKA en Pittsburgh, en Pensilvania, a hacer transmisiones regulares de radio, y ya pues mucha gente tenía radios, alguna gente tenía radios muy rústicos, y alguna gente tenía hasta radios, los famosos radios aquellos que tenían piedra de galena, que la galena simplemente es un material semiconductor que permite de una manera muy rústica desmontar o quitar de la portadora la señal de audio, y se puede oír también, pero con mucha interferencia. Y recordemos nosotros los que somos un poquito más centrados en años, que cuando nos teníamos nuestros radios con las válvulas al vacío, usted encendía el radio y tenía que esperar que se calentara para poder escuchar la voz. Los radios Philips del año 1941, que ya teníamos como 8 años, 9 años, esos radios Philips que eran así, en esta forma así, eran fabulosos. El radio porque tipo, se oía la voz de Alemania, claro, se oía la voz de... Sí, y sí. ya estamos hablando de 1941, no tampoco muy... No, una vez que la KDK hace su primera transmisión, en el mundo entero, de hecho hay muchas estaciones de radio que se adjudican ser la primera, pero históricamente la versión que tenemos es que la estación KDKA comenzó. Brevemente vamos a explicar una cosa también. Cuando la radio se hizo ya oficial, se crea la Comisión Internacional de Telecomunicaciones, que entonces asigna las letras a las estaciones, porque todas las estaciones tienen letras. Nosotros tenemos aquí WLRN en nuestra estación. En Estados Unidos, todas las estaciones, con algunas excepciones, pero todas las estaciones que se encuentran al este del río Mississippi comienzan con W. Y todas las estaciones que se encuentran al oeste del Mississippi comienzan con K, a excepción de la KDKA, que se sigue llamando igual y se encuentra al este del Mississippi, pero como fue la primera estación, pues el nombre se le mantiene. Y hay 2 o 3 excepciones más, pero así es como ocurre, así que es una cosa curiosa para los televidentes que viajan a California, por ejemplo, y allá pues todo es con K, todas las estaciones con K, porque es que al oeste del Mississippi es con K, comienzan, y al este empiezan con W. Profesor, una pregunta que se está haciendo ese televidente, segurito, porque yo me la hice y en eso tenemos cierta telepatía.
que sí, es cierto, ellos me lo dicen a mí cuando me ven en la calle, dicen, oye, pues si usted tenía la pregunta que yo tenía, bueno, pues ahora él tiene la pregunta. La AM, la FM y la onda corta, ¿cuándo surge eso? ¿Al mismo momento o eso es mucho después? No, ¿O qué es eso? hubo que esperar un poco para la FM. La FM la inventó un ingeniero norteamericano que se llamó Edwin Armstrong y la inventó en 1933. O sea, yo dije anteriormente que cuando se hace una transmisión, hay una onda portadora y usted le monta el audio y cambia la amplitud de la onda portadora, por eso se llama amplitud modulada. Cuando usted usa FM, usted tiene la portadora también, pero lo que usted cambia entonces, en vez de cambiar la amplitud, usted le monta la voz y hace cambios en la misma frecuencia que ya usted tiene en la portadora y por eso se llama frecuencia modulada. Y la frecuencia modulada ofrece una gran ventaja, que por el tipo de circuito receptor que se usa, no tiene interferencia de ruidos. Como por ejemplo, cuando usted está oyendo una estación de radio en amplitud modulada y cae un rayo, usted siente el ruido en la AM. AM, pero en FM no, por el tipo de circuito que usa. Entonces, y aparte la FM permite una tremenda fidelidad por el ancho de banda que tiene. Y por eso de manera original, pues se usó así. Y la FM fue inventada por este ingeniero norteamericano, que también después pues se hicieron otros inventos que favorecieron. Otra preguntita, que estoy seguro que la está pensando él, la frecuencia. Este problema que usted pone aquí el radio y hay una frecuencia, aquí oye la 670 y pasa para aquí y oye la 710 y pasa para aquí y coge la 1140, pero si todo eso está en un espacio así, ¿cómo entran esas tres frecuencias? ¿Cuándo todo eso se descubrió también al mismo tiempo? Eso vino poco a poco después, pero en un periodo cortísimo, porque ya Maxwell, del que habíamos hablado, tenía todo eso en teoría desde 1865. Entonces, ya después que se empiezan a hacer los equipos, todo eso vino rápido. Entonces, las ondas electromagnéticas tienen una frecuencia y una longitud de onda. Y van de acuerdo, o sea, mientras más alta es la frecuencia, más corta es la longitud de onda. Y la frecuencia, en honor a Hertz, como dije anteriormente, se miden en kilohertz, se miden en megahertz. Hoy en día tenemos gigahertz y hasta terahertz. Ya son muy complicados. Okay. Ya son muy complicados. Son frecuencias altísimas. Es simplemente que se miden en hertz. Pero como las ondas electromagnéticas tienen frecuencia y tienen longitud de onda, pues se pueden separar fácilmente usando un circuito resonante que resuene a las diferentes frecuencias. Y por eso, pues en un principio, desde la primera época de la radio, pues ya se usaron circuitos y se usaron condensadores variables que hacían. Hoy en día hay otras técnicas. No me dijo nada de la onda corta, que eso sí es verdad, que es tremendo. Eso igual, ya no es la de 670, la otra que se oye hablando aquí, es que se oye en Alemania y es exactamente igual, pero la onda corta tiene una cosa que es muy interesante. ¿Cómo envía tan lejos la onda? Bueno, porque hay una capa de la atmósfera que se llama la ionosfera, que más o menos tiene un ancho que va desde los 80 hasta los 500 kilómetros más o menos, pero esto cambia de acuerdo con la época del año. En pocas palabras, cuando la energía solar llega a la ionosfera, las ondas ultravioleta que genera el Sol producen en la ionosfera ionización. Acuérdense, televidentes, cuando ustedes iban a la escuela, a la clase de física, que el maestro les explicaba qué era eso. Si ustedes prestaron atención, se acordarán que cuando usted pues, le pone energía a un átomo, el átomo empieza a soltar electrones. Entonces, la energía del Sol, la parte ultravioleta, hace que los átomos que se encuentran en esa capa se ionicen. Y todos estos electrones libres son los que permiten la propagación a grandes distancias. Pero hay algo muy interesante. Cuando la frecuencia es baja, como en onda media, hay una parte de la ionosfera que absorbe las ondas y no llegan hasta arriba. Pero una vez que llega la noche ya, pues esa capa desaparece y hay una capa específica que se queda, que también está durante el día, que propaga mejor la onda corta, y por eso la onda corta llega a grandes distancias. Vamos a dejar la onda corta ahí, porque nos está cortando el cerebro la onda corta. Doctor, profesor, vamos a entrar en la televisión, que para mí todavía es más complicada que la dichosa radio. ¿Quién inventó la televisión? La televisión es extremadamente complicada, porque usted tiene en la radio el audio, pero en la televisión tiene el video, que eso sí es difícil. La televisión, tenemos dos inventores. Primero, un señor que se llamó John L. Baird, que era británico, inventó un sistema de televisión rústico que era una televisión mecánica, que era simplemente un disco
con agujeros que daba vuelta, y entonces ese disco dando vuelta con agujeros en el estudio de televisión, esa luz que entraba por ahí se convertía en impulsos eléctricos, y usted tenía que tener en la casa también un disco con los mismos agujeros, y lo tenía que tener sincronizado usted a el disco con agujeros en el estudio. Esto fue un total fracaso. Hasta que después, en el año 1927, porque esto fue en el 25, en el 27, un ingeniero norteamericano que se llamó Philo Farnsworth, un genio que desde que tenía 13 años tenía todo esto dándole vueltas en su cerebro. Entonces ya cuando era un muchacho de unos 20 y tantos, inventó la televisión electrónica, que es la televisión tal y como la conocemos hoy en día, con las variantes que han venido más adelante. Que se ha ido mejorando. Entonces, él inventó la televisión electrónica, que consiste en tener cámaras en el estudio, y cuando usted manda esta señal de televisión, inserta el video, inserta el audio y inserta señales de sincronización que sincronizan su televisor en su casa a la sincronización de las cámaras en el estudio de televisión para que usted lo pueda ver. Y la televisión es un milagro porque se basa en el ojo humano, que tiene el defecto que no puede seguir a gran velocidad los cambios que ocurren en su pantalla. Usted ve en su casa, cuando usted ve la televisión, de la manera original, hoy en día con diferentes variantes, porque hoy en día esto ha cambiado, pero de la manera original, usted ve en su casa, en su televisor, que se forman 30 imágenes en un segundo, a razón de imágenes entrelazadas. Por supuesto, eso no lo veo los humanos. Entonces, pero lo que es tan maravilloso es que no son solamente 30 imágenes por segundo, sino que se hace a razón de 525 líneas, puntico por puntico, puntico por puntico, y todo esto ocurre a razón de 30 imágenes completas por segundo, y la imagen se forma frente a sus ojos a una velocidad increíble, pero usted no se da cuenta, y usted lo que le parece es que la imagen está exactamente como usted la ve. Y así es como hoy en día hay sistemas más modernos, pero la base está en eso. Profesor, eso, y es porque se me ocurrió, quizás el televidente también, en esos 30 segundos y en esa forma que uno no está viendo nada, lo que te pueden poner por ahí para que uno capte y a su vez uno acepte sin querer aceptar es increíble, ¿no? Bueno, a razón de 30 imágenes por segundo, 525 líneas, pero después las 525 líneas en ciertos sistemas subieron a 625 para que haya más definición. Usted habla de los mensajes subliminales. Sí, que se hablaba en una época inclusive que si la Coca-Cola mandaba mensajes subliminales y toda esa serie de cosas. Esto es posible, se puede hacer, pero está prohibido por ley hacerlo. Pero, pues se puede hacer. ¿Se imaginan en estos sistemas totalitarios que quieran adoctrinar un pueblo y utilizar la imagen? ¿Pueden hacerlo? Se puede hacer porque la idea es que, aunque el ojo tiene este defecto, entre comillas, pero usted puede ver rápidamente la imagen y se almacena en la mente inconsciente, es lo que dicen, que es bien rápida, entonces pues usted haría lo que la imagen le está diciendo que haga. Dice que ¿cuáles fueron esos inventos posteriores que impulsaron tanto a la radio como a la televisión? Que el señor que inventó llegó hasta lo que tenemos hoy. Claro, los inventos fueron innumerables. Por ejemplo, la frecuencia modulada que se hizo en el 33, pero ya después entonces, ya siguiendo a la invención, por ejemplo, del tubo, de la válvula vacío, pues ya después de eso hicieron muchos inventos gigantescos. En el año 1947 se hizo un invento que es lo que revolucionó la electrónica y lo que después trajo la computación, y eso es el transistor. El transistor que se inventó en el año 1947 por 3 científicos norteamericanos que ganaron un premio Nobel por el invento. Y el transistor es lo que permitió la miniaturización, la reducción de todos los equipos electrónicos, y el transistor sustituyó a la válvula al vacío porque funciona siguiendo los mismos principios, pero no genera tanto calor como la válvula al vacío y puede permitir que se puedan hacer equipos mucho más pequeños. Un poco más después se inventó el circuito impreso, que ya en los radios de los años 50 se vio que era simplemente que usted tenía todo el alambrado impreso en el circuito. Y después, ya después de todo esto, vino en el 1958 el circuito integrado, que se inventó por 2 científicos norteamericanos, y eso dio pie más tarde a el microchip. Entonces, todo esto hizo que se redujera enormemente. Y hoy lo tenemos en una cosita así. Hoy tenemos todo esto, y todo eso dio lugar a la nanotecnología, que es la tecnología de lo muy pequeño, donde tenemos millones de componentes
en un pequeño microchip. Profesor, el tiempo corre y no nos podemos quedar sin el problema de cómo se desarrolló la radio y la televisión en Cuba, específicamente la televisión, cómo se desarrolló. Cuba fue pionera. ¿Pionera en qué? En todo esto. La primera estación de radio del mundo fue la KDKA en 1920. Ya en 1922 surgieron en Cuba dos estaciones de radio. El maestro Luis Casas Romero, músico cubano conocido, hizo su estación de radio a la que llamó 2LC. ¿En qué año? En el año 22 comenzó sus transmisiones solamente en la noche, daba el parte del Observatorio Nacional y su hija daba noticias y ponían un poco de música. Esto fue en agosto. En octubre del mismo año, del año 22, surge en Cuba la PWX, que pertenecía a la Cuban Telephone Company. Y esta transmitió por primera vez el 10 de octubre de 1922 un discurso del presidente Zayas, que no le gustó mucho al pueblo de Cuba porque lo dio en inglés, el discurso de inauguración. Y entonces, de ahí en adelante hubo una explosión tan grande en todo esto, que fíjese que en el año 1933 Cuba era el cuarto país del mundo en estaciones de radio. Tenía en Cuba... 1933, eso es importante decirlo para que ese televidente se sienta orgulloso. Cuba tenía en 1933 64 emisoras de radio en toda la isla, solamente superado en aquel año por Estados Unidos, Canadá y Rusia. Rusia ya tenía adelantos. Sí, porque es un país muy grande, y entonces usó la radio para... ¿Y la televisión? Esparcir. La televisión en Cuba, que fue también algo que fue muy rápido, y ya desde el año 1946, dos cubanos llevaron cierta tecnología muy rústica a Cuba, y solamente el televisor en sus principios se exhibió en tiendas en La Habana, pero la gente estaba sorprendida de ver todo esto, porque en Estados Unidos ya se había inventado la televisión y ya se había regado enormemente cuando en la Feria Mundial de Nueva York se enseñó en el 39, pero ya desde el 28 había estaciones de televisión en Estados Unidos. Y en Cuba comenzó la televisión de esta manera, y en 1950 Gaspar Pumarejo por un lugar y los hermanos Mestre por otro empezaron. Cuba tuvo su primera estación de televisión en el año 1950. En octubre comenzó transmisiones regulares en el Canal 4, y unos cuantos meses después, en el 51, en el Canal 6, comenzó también otra estación. O sea, teníamos dos estaciones de televisión en colores. De entrada, y ya para finales de los 50 había varias estaciones de televisión en blanco y negro. La televisión en colores llega a Cuba en el año 57 y empezó en Estados Unidos en el 54, la televisión en colores en el 54. Se habla de algo muy grande que se hizo también, que fue aquel campeonato mundial de pelota que se transmitió en televisión desde un avión dando vueltas. Había que tener un avión porque las ondas de televisión tienen una frecuencia altísima y no son reflejadas por la ionosfera. Se pierden en el espacio y tampoco siguen la curvatura de la Tierra. Lo que nos queda un minuto. El futuro de la radio y la televisión, diga nada más que el mensaje que me dijo a mí antes de empezar esto. ¿Cuál va a ser? El futuro es especialmente la televisión. Promisorio. Ya para diciembre de este año tenemos ya, aparte de todo lo que hemos hecho y de televisión digital y todo eso y alta definición, Japón pone en el mercado los primeros televisores en tercera dimensión, que hay que verlo con unos espejuelos especiales, no aquellos espejuelos azules y rojos, no, espejuelos especiales, y esto sale en diciembre de este año. Bueno, señores, nos faltan preguntas, pero creo que con esto usted y yo hemos aprendido bastante. Gracias a nuestro investigador científico, el profesor Orlando Chirino. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.